exclusivo para el cuarto Campamento Europeo de Liderazgo. Hay historias que conocemos del Dr. Lim, su pasión por el ganoderma, que sueña en compartir sus conocimientos por todo el mundo, que ha recibido muchos premios y reconocimientos, que quiere ser siempre el número 1 y que es el fundador de DXN. Es un buscador de la verdad. Hay muchas historias que conocéis del Dr. Lim. Mis historias sin contar, del Dr. Lim. Vamos a darle un gran aplauso y le invitamos a que suba al escenario. Por favor, levantaos todos para recibirle. Más alto. Well, good morning. De nuevo, buenos días a todos vosotros. Cuando Gigit me dijo el título y me contó la historia de mí mismo, yo creo que durante los últimos 23 años he sido muy transparente. Me dice, no, pero tienes que contar algo diferente, algo que el mercado no conozca. Normalmente cuando empiezo a hablar de DXN, empiezo a hablar de la primera reunión que se hizo de DXN. Pero si queréis que os cuente algo que todavía no se conozco, tiene que ser la historia anterior a DXN. A mí no me gusta hablar de historias personales ni contar a nadie mi vida. Suelo hablar solo de DXN. Hemos visto que el título del campamento es Pasión. Y entonces os voy a contar algo relacionado con la pasión. Pero la pasión tiene que estar basada en un factor muy importante, que es la creencia. Tenéis que creer en algo para tener pasión. DXN ha recorrido un largo camino hasta que se empezó la empresa de DXN. Y hoy en día somos una empresa que ha triunfado, que estamos en más de 100 países. Muchísima gente me pregunta cuál es la razón por qué DXN ha triunfado. Y yo creo que todos lo sabéis, que nosotros utilizamos la simplicidad, hacemos las cosas fáciles. Además, transmitimos confianza, somos una empresa real. Intentamos ser rápidos y crecer de forma rápida, pero antes de que todo eso pasase, ¿cómo lo hemos conseguido? Hoy os voy a contar esa historia. ¿Cómo podemos llegar a este tipo de pensamiento? ¿Y cuáles son los factores que me hicieron creer que iba a triunfar desde el primer día hasta hoy? Hoy os voy a contar esa historia. Para eso tenemos que ir al país de Gigit, a la India. Yo recibí mi título universitario en la India y en el último año, cuando estaba estudiando allí ingeniería, teníamos que hacer un proyecto. Yo hice un proyecto para hacer un puente colgante con cables,
pero es muy difícil hacer este proyecto y le pedí a mi profesor hacer un puente diferente y le propuse hacer un puente que era excesivamente difícil, que era solo para la gente que ya había acabado la carrera, y mi profesor me dijo: no, tú tienes que hacer algo más fácil porque todavía no tienes la formación suficiente. Como yo insistí mucho, me dijo: vale, puedes intentar hacerlo y yo te ayudo. Entonces alcanzamos el primer punto clave del proyecto entre los dos sin problema. Cuando teníamos que ir al segundo hito, él estaba demasiado ocupado, entonces me dio 3 libros para que yo siguiese solo. Y cuando volví a reunirme con él, ya había diseñado todo el puente. Entonces él estaba totalmente sorprendido. Estaba buscando, nos sentamos en una mesa, le puse todos mis papeles y no se podía creer todo lo que le estaba enseñando. Incluso me pidió perdón. Dice: no te he guiado lo suficiente y a pesar de todo has podido hacerlo tú. Y me dijo: antes de que te vayas a Malasia, me gustaría que vinieses a mi casa. Me gustaría invitarte a cenar. Este profesor era un profesor muy estricto, muy duro. Nadie nunca había ido a cenar con él a su casa. Y yo fui el único estudiante al que había invitado a ir a su casa. Me dijo: Lim, un ingeniero no es la profesión adecuada para ti, no es el trabajo propicio. Dice: pero yo he estudiado mucho para conseguirlo, me hace mucha ilusión ser ingeniero. Y claro, me sentía muy frustrado cuando mi propio profesor me decía que no era mi profesión adecuada. Pero él me decía, dice: tú piensas de forma diferente, tú piensas de forma independiente. Si vas a trabajar como ingeniero, no vas a ganar mucho dinero y además es una profesión muy rígida. Si vas a trabajar como ingeniero joven a una empresa grande, nadie te va a dejar utilizar tu mente y esa facilidad para pensar que tienes, sino que tienes que seguir las reglas. Y lo que me dijo es que yo tenía que seguir estudiando y que le iba él a pedir a la universidad que le diese una beca para seguir estudiando, de forma que consiguiese un doctorado y pudiese ser profesor en la universidad, porque siendo un doctor podías pensar y podías utilizar tus ideas en desarrollar cosas nuevas. Pero para mí era muy complicado porque mis padres habían hecho un esfuerzo económico para mandarme a la universidad y yo quería volver a mi país para poder seguir ayudar a mi padre y devolverle el esfuerzo que habían hecho en mi educación. Y entonces mi profesor me dijo: vale, puedes volver, pero entonces yo te recomiendo ir a Bangkok. Y les voy a escribir al Instituto Tecnológico de Bangkok para que te den la beca allí, de forma que puedas estudiar allí lo mismo que te estoy proponiendo aquí. Pero yo le dije: no, yo necesito trabajar y ganar dinero para poder ayudar a mi familia. Aquel verano en la India hace mucho calor. Nos sentamos después de esa cena bajo un árbol de mango y entonces me dijo: si de verdad quieres trabajar como ingeniero, te voy a dar 3 consejos. Y estos 3 consejos son los que han sido fundamentales en mi vida y han sido la base de DXN. El primer consejo...
es que tienes que si haces tu trabajo como ingeniero, no debes dejar que te sobornen. Eso allí es lo habitual. Entonces, como profesional, tienes que ganar tu dinero a través de tu trabajo, no aceptando el trabajo que no te pertenece, pero que van a ofrecer. Tienes que ser una persona recta, una persona que no se deja convencer de formas no legales. Es importante que no traigas desgracia a tu familia aceptando esos sobornos e incluso que no me traigas la desgracia a mí como tu profesor. Fue el primer consejo. El segundo consejo es que cuando haces las cosas bien, no debes pensar que eres más santo o mejor que nadie, que no debes pensar que eres un héroe, no debes intentar exprimir al que te ha contratado. Y no debes tratar mal a la gente que trabaja para ti. Les tienes que ayudar. Debes ayudar a la gente también que te ha dado el trabajo. Y por último, el tercer consejo que me dio es cuando trabajes como ingeniero, es que si en el trabajo que estás haciendo no te gusta, no estás contento, debes renunciar a ese trabajo y si puedes volver a la universidad aquí conmigo y seguir estudiando tal como te ha aconsejado. Así que el día 30 de julio me fui en Malasia a una entrevista de trabajo. A los 2 días me llamaron para decirme que me ofrecían el trabajo y que podía empezar. Era una empresa de agricultura y empecé a trabajar como ingeniero. Después de estudiar durante 5 años, finalmente me había convertido en ingeniero. Mi padre era constructor, así que mi padre estaba encantado de que yo fuese ingeniero. Cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo, consistía en buscar los puentes más adecuados para los múltiples ríos que hay en Malasia. Pero en nuestra formación como ingenieros no debes dar nada por supuesto, por lo tanto, cuando nos daban un diseño de un puente, antes de usarlo debía hacer unos cálculos rápidos para ver si estaban bien hechos. Y yo me di cuenta de que la cantidad de hierro necesaria era diferente de la que venía en el cálculo que me habían dado. Entonces fui a hablar con mi jefe y me dijo, pues si ese es el caso, vete a hablar con el diseñador y pídele todos los detalles del diseño. Pero la persona que había creado ese puente se había cambiado ya de departamento. Y el ingeniero me decía, dice, pero de todas maneras, yo he estudiado en Estados Unidos. ¿Tú dónde has estudiado? En la India. ¿Y tú vas a venir a discutir mi diseño? Y le dije, sí, yo no vengo a comprobar tu diseño, yo simplemente creo que no está bien hecho. Pero yo le dije, digo, mira, o tu cálculo estaba mal o mi cálculo está mal, pero uno de los dos no es correcto.
Y entonces le pedí el diseño detallado, pero no me lo quiso dar porque él creía que él era mejor que nadie, diciendo que un americano nunca se podía equivocar. Y yo seguía insistiendo que quería el diseño. Y entonces simplemente al final me lo dio y eran unas pocas hojas de papel. Lo estuve revisando y descubrí que había hecho un error muy simple. El fallo era que el puente podía ser de 4, de 6, de 8, de 10 metros. Para todos los puentes entre 4 y 14 metros había usado un único diseño de puente, pero eso está mal hecho. Pero realmente a partir de 12 metros es un puente grande y menos de 12 metros es un puente pequeño. Entonces no se puede utilizar el mismo diseño, no es la misma categoría de puente. Y él había puesto 8 más 12. Entonces él intentó hacer una media y dijo, pues hasta 14 metros los cálculos valen. Pero realmente eso era incorrecto. Entonces yo recalculé todo y se lo enseñé a mi jefe y le dije que si hacíamos ese diseño para un puente de 14 metros, que se podía caer. Y entonces me dijo mi jefe, vale, pues entonces diséñalo tú otra vez. Y me dijo, calcúlalo otra vez, pero con 30 toneladas de peso. Y yo le dije, ¿pero por qué con esa cantidad? Y me dijo, ¿pero por qué? Y yo dije, no puede ser, tiene que tener una lógica usar una cantidad exacta. Entonces decidí ir al sitio concreto donde había que poner el puente, estuve haciendo fotos y me di cuenta que por ese puente tenían que pasar camiones muy grandes y muy pesados. Y esos puentes no iban a poder soportar unos camiones tan pesados. Y entonces le dije a mi jefe, digo, no es posible, este puente necesita más de 30 toneladas, si no, no va a soportar el peso del tráfico que va a pasar por encima. Entonces me puse a diseñar un puente como si fuese para un puente de una autopista. Y cuando le enseñé ese diseño a mi jefe, pues se quedó totalmente asustado dice, ¿pero qué estás diseñando? Dice, ¿estás intentando poner un puente de autopista en una zona rural? Y entonces mi jefe decía, no puede ser, es imposible. Pero yo le dije a mi jefe, digo, sí, es que aunque esté en una zona rural, aquí pasan camiones de gran peso. Entonces hay que poner algo que lo soporte, adaptado al entorno real, no a lo que parece en la zona. Y entonces estuvimos discutiendo durante bastante tiempo qué era lo más correcto, pero yo lo que le intentaba transmitir era que para mí lo importante es que como ingeniero el puente tenía que soportar el peso. No quería que mi puente se cayese. Y si no hacemos lo que yo digo, el puente se puede caer. Se puede caer porque
se puede partir en dos por el cerro. Si un vehículo pesado va a través del puente, si no tiene suficiente resistencia, la parte central se va a colapsar. Mi jefe no estaba de acuerdo. Yo insistía en que tenía que ser ese tipo de diseño. Estuvimos así durante 3 o 4 horas chillándonos el uno al otro sin llegar a ningún acuerdo. Pero yo me negaba a que se hiciese un puente no adecuado al tráfico real. Y entonces dijo al final, dice, mira, yo te autorizo a que diseñes un puente de máximo 30 toneladas y eso es lo único que te voy a autorizar. Y entonces yo le dije a mi jefe, yo si quieres te diseño esto que pides, pero yo no lo voy a firmar. Yo no acepto la responsabilidad de lo que pueda pasar en este puente. Fírmalo tú. A partir de entonces nuestra relación se deterioró. Al día siguiente, cuando vino a la oficina, él seguía enfadado. Intentamos discutir de nuevo y cuando estábamos discutiendo vino alguien a la reunión a contarnos que uno de los puentes que se habían hecho por la empresa se había roto porque cuando había pasado un camión pesado ese puente se había roto tal como yo había pronosticado que pasaría con el que queríamos construir ahora. Después de eso, ya sí se estuvo de acuerdo en utilizar mi diseño para un puente mucho más resistente. Esto es mi primera experiencia como ingeniero, en mis 3 primeros meses de trabajo. Pero a pesar de todo ya me había dado cuenta que ese no era el trabajo adecuado para mí. ¿Por qué? Porque no me dejaban pensamiento libre. Y yo me puse a pensar, no puedo renunciar a este trabajo y volver a estudiar porque estamos en una crisis económica muy fuerte. Y entonces me puse a pensar, vale, si no puedo volver a estudiar y no puedo seguir siendo ingeniero, ¿qué hago? Y un día me fui a un pueblo y en una cafetería probé un café. Y allí al lado había un agricultor que me trajo un hongo rojo y me dijo que sí podía, por favor, identificarlo. Que lo que hacían ellos era secarlo, luego lo quemaban, lo mezclaban con miel y se lo bebían, porque era bueno para el asma. Mezclaban la ceniza con aceite de coco y lo usaban encima de la piel y entonces se usaba para los eczemas. Y yo me sorprendí pensando cómo algo que has quemado hasta tener cenizas puede ser tan sumamente potente. Entonces lo que hice fue me llevé un poco de la seta y descubrí el ganoderma. Y lo estuve estudiando y vi que era una cosa muy buena. Y empecé a estudiar cómo cultivarlo. Pero nadie me quería enseñar a cultivarlo. Estuve en la universidad a ver si alguien me enseñaba, pero nadie sabía cómo hacerlo.
Pero me fui a Bangkok, a una granja que lo cultivaba, a aprender. Pero en aquella granja me dijeron que este año no me podían enseñar, que podía volver el año que viene. Y entonces estaba un poco perdido porque nadie me decía qué hacer. En aquel entonces además no había internet y entonces me fui a una librería y compré todos los libros que hablaban de las setas, de los hongos, y empecé a estudiar. Después de eso y empecé a cultivarlos yo solo en mi casa. Y me costó mucho triunfar porque hay más de 200 hongos en la naturaleza. Entonces no era fácil acertar con cuáles pueden ser buenos. Pero tenía que experimentar en animales. Entonces empecé a experimentar en las gallinas. Cuando las gallinas ya dejaban de poner huevos, les daba un poco de ganoderma y descubrí que empezaban a poner huevos otra vez. Por lo tanto, descubrí que era bueno para la regeneración. Pero luego decidí probar a darle ganoderma a los pollitos. La mortalidad de los pollitos es muy alta, pero los pollitos que tomaban ganoderma era solo de un 5%. Por lo tanto, había bajado considerablemente. Y fue así como llegué a encontrar las 6 variedades de ganoderma que usamos hoy en día en DXN. Quiero que entendáis una cosa. Desde 1984, que fue cuando descubrí que la ingeniería no estaba hecha para mí, hasta octubre de 1992, fue cuando abrí DXN, y además en los primeros 3-4 meses no conseguí un solo miembro, no conseguí una sola venta. Y entonces por eso nunca digo que DXN se fundó en 1992, sino en 1993. En el momento en que descubrí que quería usar el ganoderma, utilizarlo y hacer una empresa basada en el ganoderma, tardé realmente 10 años. Y esta es mi historia. Si escucháis esta historia vais a ver algunas cosas muy importantes. Lo primero es el consejo de mi profesor de que cualquier cosa que haga, la haga bien. Muchas empresas de MLM no hacen las cosas bien. Lo que intentan es engañarte con que te vas a hacer rico. Pero las empresas que prometen eso no son sostenibles en el tiempo. ¿Sabéis? DXN quiere decir confiable, que la gente puede creer en nosotros, que la gente puede creer en lo que hacemos. Y hay gente que me dice, uy, eso es muy antiguo, eso ya no se lleva. Pero aunque todo el mundo lo sepa, debe creer en ello. A mí me ha costado creer en ello de 1984 a 1993. Si habéis unido a DXN ahora y ahora sois líderes con éxito, yo siempre les digo a los líderes, si queréis triunfar, tenéis que pagar un precio. Para ser una persona libre
debes pagar un precio. Hemos estudiado el ganoderma, hemos experimentado con el ganoderma, no es fácil. ¿Cuáles son los factores que nos han empujado, que nos han hecho que DXN esté donde está? Hay gente para la cual no está hecha esta carrera. Yo mismo pensé esto, pero yo a muchos miembros les he dicho, digo, no hace falta que os deis prisa para dedicaros al 100% a DXN. Dice, podéis estar trabajando en otra cosa, podéis tener otro pequeño negocio, pero para trabajar al 100% en DXN te tienes que preparar. Puede que tardes 1 año, 2 años, 3 años, no pasa nada. Una cosa que tienes que entender es por qué quieres unirte a DXN. Te unes a DXN porque quizá tu trabajo no te va a llevar a ningún sitio, porque quizá ese trabajo no te va a traer la libertad, porque vas a una oficina, fichas y cuando sales vuelves a fichar, y cuando te quieres ir a cualquier sitio tienes que solicitar un permiso. Esto es como una prisión. Si eres un trabajador, en el fondo estás en una especie de prisión y hay gente que no es feliz así. Pero si ahora os habéis unido a DXN es porque queréis ser personas libres, personas con éxito. Por eso estáis aquí hoy. Sí, sabéis que no es bueno para vosotros y queréis cambiar. Entonces, para llegar desde un punto al otro hay un periodo de transición. Y este periodo de transición es fundamental para ver si vas a triunfar o no. Porque el periodo de transición normalmente es el momento más difícil de vuestra carrera dentro de DXN. Pero también muy interesante. Pero os puedo asegurar que después de muchos años, cuando miras hacia atrás, hacia ese periodo, lo ves como un periodo dulce de tu vida. En DXN, si quieres triunfar, lo primero que tienes que hacer es analizar que si tu situación actual es la que quieres o no. Y entonces es cuando decides unirte a DXN y decides que vas a triunfar en DXN. De donde estáis ahora hasta donde queréis llegar, hay un hueco. ¿Cómo cubrir ese hueco? La gente me dice, Dr. Lim, me tienes que dar formación, me tienes que enseñar ganoterapia, me tienes que enseñar el plan de marketing, pero lo que te lleva de un punto a otro es tu compromiso. Te tienes que comprometer a hacer esa inversión de tiempo, de dinero. Tienes que mirar todos los días a ese objetivo que quieres alcanzar. Y si eres lo suficientemente fuerte en tu compromiso y tienes la paciencia necesaria, y la paciencia se basa en tu creencia de que un día vas a alcanzar eso que deseas. Por eso, cuando diseñé el plan de marketing de DXN, solo tenía una duda. Si la gente se cree mi plan de marketing y se mantiene en él, ¿es gente que tiene que ser muy inteligente? No, el objetivo es que es gente que pueda triunfar. Los ingenieros, como yo, somos buenos en simulaciones. Y entonces yo lo que hacía era muchas simulaciones de gente que pudiese mantenerse en la empresa y alcanzar el éxito. Y para triunfar lo único que necesitas hacer es una cosa: mantenerte en el sistema y no irte nunca. Hace unos pocos meses tuvimos otro embajador Corona
tuvimos un embajador corona de la isla Mauricio, que es una zona muy pequeña, es una isla en el sur de África, que tiene solo 1 o 2 millones de población. Es un miembro que se unió a DXN hace 20 años, pero él todos los años viene a Malasia y visita nuestra fábrica. Y cuando a veces en su localidad natal de Isla Mauricio se deprime o se viene abajo, decide ir a Malasia, y entonces yo le intento animar solo en Isla Mauricio. Isla Mauricio es una isla de habla francesa. Vete a todos los demás países africanos de habla francesa. Entonces le anima a que siga, y después de 20 años ha llegado a embajador corona. ¿Cuál es la población de Europa? 500 millones de habitantes. Si incluimos a Inglaterra, claro. Aunque ahora los ingleses no quieren ser muy europeos. Nos gusta Inglaterra de todas formas. Teóricamente, en Europa deberíamos llegar a tener hasta 500 embajadores corona. Manteneros en vuestra creencia, seguid con ello. Yo he seguido creyendo en ello hasta hoy en día. Si creéis que el Ganoderma es bueno, lo estudiáis, llegaréis. Dice, hasta hoy mucha gente me pregunta lo mismo, Dr. Lim. ¿Triunfa tu negocio? Y yo le digo sí. Y me preguntan, ¿eres rico? Y yo le digo sí, suficientemente rico. Y dice, ¿pero por qué entonces todavía sigues trabajando tanto y viajando y hablando en todos los países? Hoy estoy en Europa, mañana puedo estar en Pakistán, en India, en Latinoamérica. Viajo por todo el mundo. Y a veces cuando me levanto tengo que pensar, ¿dónde estoy hoy? Pero ¿por qué hago esto? Porque cuando fijo mis ojos en algo, fijo mi intención en algo, si hay algo que merece la pena hacer, ¿es algo que merece la pena para 10 años, 30 años o es algo que merece la pena hacer para el resto de tu vida? Porque si merece la pena, sigues haciéndolo siempre, independientemente de que tengas dinero, independiente de que tengamos un mercado, un público, y seguimos con ello hasta el final. Y un día DXN llegará a ser el número 1. Porque aunque hay muchas empresas multinivel y ahora estemos en el puesto de 24, vamos a llegar a ser de las 10 primeras dentro de muy poco. Somos la empresa más grande de multinivel en Malasia. El mes pasado la asociación de venta directa vino a vernos a la granja y me ha pedido que haga un discurso el día 4 de agosto. Por ser las más grandes. Y el presidente de la asociación me preguntó, ¿estás contento? Y le dije, sí, por supuesto. Y me preguntó, dice, ¿pero es fácil que puedas venir a la reunión y eso? Y le dije, sí, dice, ¿pero está muy ocupado? Digo, sí, muy ocupado. Dice, pero debes disfrutar de la vida. Dice, pero para disfrutar de la vida
tienes que estar ocupado, pero se puede disfrutar de la vida estando ocupado. Lo importante es, ¿eres feliz en lo que estás trabajando? ¿Eres feliz en lo que haces? Entonces, si estás ocupado, si tienes que hacer muchas cosas o si estás viajando, da igual, te da igual. Si eres feliz con lo que haces, no pasa nada. Cuando te unes de XN, es muy importante no tener presión. Nuestro plan de marketing está diseñado para triunfar. Una persona de Isla Mauricio, que solo tiene 1 millón de habitantes, de ellos 30.000 son miembros. Y podéis llegar a ser embajador Corona. Hay otros países como Mongolia. Solo tiene 3 millones de habitantes y tenemos también allí un embajador Corona. La gente que permanece, la gente que cree, puede triunfar, puede llegar lejos. Esas son las condiciones que hacen falta. La gente me pregunta, ¿dónde voy a estar dentro de 10 años? Pero es difícil de contestar. Entonces yo intento pensar en los 10 años que tardé en crear DXN. Y entonces pienso que se puede llegar. Es como conducir un coche de confianza. Si vas en un coche que no se rompe, sabes que vas a llegar. Entonces, hay que ir despacio, pero hay que ir. Yo me compré un coche que era el más barato del mercado, el más sencillo, porque yo no quería pagar el coche a plazos. En cambio, si me compro un Volkswagen, es un coche bueno, es un coche alemán, es un coche que no se rompe. Puedo ir a cualquier sitio con él. Con eso, al fin, ¿qué haces? Al final ahorras dinero. Cuando me compro una casa, si necesito 180.000 euros para comprar una casa, y pido un crédito, intento pedir el máximo crédito posible. Pero yo, en vez de ir a lo mejor a una casa grande que sé que me van a dar un buen crédito porque tengo un buen sueldo, no, yo lo que hago es invertir una cantidad más pequeña que me haga endeudarme menos. Pero porque si pides un crédito, hay que devolverlo. No son gratis. Tienes que pagar intereses todos los meses. Y yo no quiero pagar tantos intereses. Yo quiero ahorrar. Yo quiero invertir en investigación y desarrollo. Y gracias a Dios, yo cuando me compré una casa pequeña. Porque cuando empecé a ver claro el proyecto de XN y tuve que renunciar a mi otro trabajo, no hubo problema porque tenía unos gastos fijos altos. En el año 1993 todavía estaba trabajando para otra empresa. ¿Por qué? Porque necesitaba ese dinero para sacar adelante de XN. Y llegamos al año 1994. Mi mujer en ese momento está llevando toda la parte financiera. En ese momento teníamos solo 4.000 ringgits en el banco, que es menos de 1.000 euros.
lo cual quería decir que podíamos quebrar en cualquier momento. Empezamos con 70.000 ringgits, pero nos habíamos gastado el dinero y a final de año solo teníamos 4.000 ringgits. Y en ese momento tenía que tomar una decisión. Si dimitía de mi trabajo y DXN no triunfaba, podía tener un problema. Pero necesitaba salir al mercado, necesitaba dedicarme al completo. Pero en el trabajo que tenía que avisar con 3 meses de anticipación. Si no daba los 3 meses, tenía yo que pagar un mes de mi salario. Entonces, yo tenía un buen sueldo y le anuncié a mi familia que iba a dejar mi trabajo. Mi suegro me decía, sin problema, dimite. Pero mi madre empezó a tener pánico y me dice, no, ni se te ocurra, ni en broma. Incluso se fue a ver a mis suegros. Mi mujer también tenía dudas. Pero yo le dije, como profesional, no tengo miedo. Si lo intentamos y no triunfamos, no pasa nada, yo vuelvo a trabajar como ingeniero. Hay que intentarlo. Y yo a todos les digo, hay que arriesgarse. Cuando haces algo bien en tu vida, no te tienes que preocupar de nada. Y entonces le dije a mi mujer, yo sigo siendo ingeniero, si esto no triunfa, pues vuelvo a buscar un trabajo. Yo renuncié a mi trabajo y empecé a trabajar al tiempo completo para DXN en el momento más clave para DXN, porque si no hubiese hecho eso, probablemente no hubiese salido adelante, que es en el año 1994. Entonces avisé con 3 meses, pero el poco dinero que nos quedaba empezó a desaparecer. Y al final mi mujer tuvo que ir a hablar con mi suegro para que nos prestase algo de dinero. Y entonces dejé mi trabajo un 31 de julio de 1994. Entonces había empezado a trabajar un 1 de agosto de 1984 y dejé de trabajar un 31 de julio de 1994. Trabajé exactamente 10 años, ni un día más. 10 años como ingeniero. Es una historia muy importante para vosotros. Vosotros como líderes vais a triunfar en DXN. ¿Cómo triunfar en DXN? Hay gente que me dice, Dr. Lim, enséñanos ganoterapia. Y dice, sí, a lo mejor sí tengo que hacerlo. Entonces hay gente que me dice, ¿por qué no nos enseñas el plan de marketing? Y digo, sí, por supuesto, también, si necesitáis os lo cuento. Dr. Lim, ¿por qué no haces unos módulos de formación? Y digo, sí, pues a lo mejor tengo que hacerlo. Pero con todo esto no garantizo que vayáis a triunfar.
Yo puedo daros un curso de 3 meses de ganoterapia, pero eso no os garantiza que vais a triunfar. Si os enseño el plan de marketing, no garantiza que vayáis a triunfar. Puedo daros una ayuda de coche, puedo ayudaros financiación para una casa, pero eso no garantiza que vayáis a triunfar. Hace poco, en América, miles de personas se unieron a DXN. En Turquía, en 3 meses tenemos 10.000 miembros. La última vez que estuve en América, conocí a líderes de otras empresas. Y cuando ellos ven DXN, se sorprenden. Entonces ellos creen que, como somos la empresa 24 más grande del mundo, tenemos una oficina muy grande, una página web muy buena, unos empleados muy bien vestidos, pero ven que tenemos una página web muy mala. Y creen que tenemos una empresa con mal aspecto y un personal como poco aplicado, pero ellos estaban comparando DXN con las empresas para las que trabajaban previamente. Pero en cambio esa empresa se ha colapsado. Esa empresa ya no les paga el bonus, por eso se unen a DXN. Y a pesar de todo, criticas mi web, criticas mi oficina, criticas a mi personal. Si os diese la mejor página web del mundo, ¿con eso triunfaríais? Si os diese las etiquetas más bonitas del mundo, ¿con eso triunfaríais? Si el personal que tengo estuviese todo el día sonriendo y os llevase siempre la ración, ¿con eso triunfaríais? No. Vuestro triunfo no tiene nada que ver con el diseño de la página web. No tiene nada que ver con las etiquetas. Vuestro triunfo no tiene nada que ver con los empleados. Da igual que si os sonríen o no os sonríes. Eso no influye en vuestro éxito. Vuestro éxito se basa en la fortaleza de la empresa, en la tecnología de la empresa, porque nosotros tenemos las granjas, nosotros tenemos las fábricas. Si tienes una buena página web y tienes las páginas las etiquetas más bonitas, y tenemos un personal muy encantador, muy simpático, que contesta fenomenal al teléfono. Pero, ¿qué ha pasado con la empresa que tenía todo eso? Esa empresa ha quebrado. Porque una buena página web, unas buenas etiquetas y un buen personal no garantizan lo que hay detrás. Nosotros tenemos tecnología, tenemos fábricas, tenemos granja. Y también una empresa es fuerte si sus finanzas son fuertes. La otra empresa estuvo 9 meses sin pagarles el bonus y a pesar de todo aguantaron. Nosotros hemos aprovechado a comprar algunas de estas empresas que quebraron. Vosotros como líderes que llegáis al multinivel, el multinivel hay muchos tipos de empresas.
En Malasia hay 2.000 empresas de multinivel, pero de esas 2.000 solo 200 han conseguido sobrevivir. Y de las 200 que quedan, la mitad no tienen posibilidades a largo plazo de sobrevivir. Por eso cuando otra empresa se os acerca e intenta convenceros, debéis mirar más allá de la presentación inicial tan bonita que os hacen. Hay que buscar dónde está su tecnología, cómo están financiadas, pagan a tiempo. En DXN hasta el día de hoy todos sabéis que siempre el bonus sale a tiempo. ¿Y sabéis por qué? Porque en DXN somos muy estrictos en el área financiera. Porque DXN me pertenece a mí. Y DXN tiene mucho dinero en el banco. ¿Puedo yo al banco sacar el dinero y gastármelo? Vosotros trabajáis para una empresa como DXN. ¿Podéis vosotros también, como miembros, ir al banco, coger el dinero y sacarlo y gastároslo? No. Porque el dinero de la empresa y el dinero vuestro personal no es lo mismo. El dinero de la empresa no lo podéis gastar para vuestros gastos personales. Yo no uso el dinero de la empresa. Yo simplemente declaro unos dividendos y con eso es con lo que me compro una casa o me compro un coche. Es importante tener una disciplina financiera. Hay una empresa que sí ha triunfado en Malasia, de multinivel, que tiene cientos de productos, pero que aún así ha acabado quebrando porque el dueño utilizaba el dinero de la caja de la empresa para sus gastos personales, para comprarse casas, etcétera. Entonces, hay empresas que quiebran porque no están bien dirigidas. Esto pasó en el año 2000. Era un momento de crisis económica en Asia y nosotros aprovechamos para comprar lo que quedaba de la empresa. Lo importante es tener una estructura de costes y mantenerla. Incluso cuando triunfas, tienes que creer en ello y tienes que mantenerte en esas ideas. Si crees en algo, manténlo. Lo segundo, cuando hagas este negocio lo tienes que hacer bien, no lo puedes hacer mal. Y tercero, tu éxito no se basa en folletos, en una página web bonita o en la formación que recibes. Tu éxito se basa en tu compromiso, en comprometerte con el sistema. Si tú te has comprometido con el sistema, triunfarás. En la India hubo un miembro que me dijo que su hermano tenía un problema de retraso mental y que cada vez que tocaba algo, eso se estropeaba. Y yo le dije, únete a DXN. Él se convirtió en un fanático de los productos de DXN
llegó a ir a Europa, a la Torre Eiffel. Fue arriba de la Torre Eiffel y entonces cuando subió a la Torre Eiffel se abrazaba a ella preguntándose, ¿esto es real? ¿Seguro que lo he conseguido? Es una persona no muy inteligente. O el ejemplo de nuestro embajador Corona de Mauricio, que lo ha conseguido con solo 1 millón de habitantes. Por lo tanto, si os comprometéis con DXN, podéis triunfar. Hoy os he contado algunas historias personales sobre mi profesor. Ya sé que mi historia es un poco pesada, a lo mejor para vosotros, pero es como hemos empezado, es como hemos llegado. Y al contaros estas historias es para daros una idea de mi vida. Ahora hemos triunfado porque lo vamos a ver. Tenemos la tecnología. Si otra empresa multinivel viene a hablar con vosotros, recordad, no miréis a lo superficial, sino mirad a su tecnología. Eso es la clave. Segundo, por tener una buena tecnología, tenemos el mejor producto del mundo. Mirad el plan de marketing. Nuestro plan de marketing es muy diferente de otras empresas multinivel. ¿Sabéis por qué DXN os pide tener 20 líneas directas? Porque en el multinivel, una de las cosas que a la gente le da mucho miedo es que si tú alcanzas una posición muy alta y una persona debajo tuyo alcanza tu misma posición, la gente tiene miedo. Y entonces en otras empresas, si tú eres diamante y el de debajo tuyo es diamante, ellos ya no cobran nada. En DXN es importante que recordéis que si eres embajador Corona, no pasa nada si debajo tienes otro embajador Corona. ¿Por qué? Porque tienes 20 líneas. Y si todas tus 20 líneas se convierten en embajador Corona, no pasa nada. Tú sigues cobrando. Porque tú vas a seguir cobrando, vas a seguir haciéndote rico. Por eso es por lo que nuestro plan de marketing es muy bueno. Aparte que es el único plan de marketing de un mundo, un mercado. Porque en DXN creemos en la libertad. Queremos que seáis personas libres. Si os gusta Italia, quedaros en Italia. Si os gusta Inglaterra, iros a Inglaterra. ¿Queréis ir a Brasil? Iros a Brasil. Con un mundo, un mercado es posible. Si vais a América, si vas a México, podéis pedir a la empresa que os pague el bonus en México. A DXN le da igual. Hoy en día, ya sé que esto que os estoy contando es un poco pesado. A veces meto bromas en mis historias, pero los primeros años no había bromas, era todo trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro. Y quiero que todos vosotros seáis mini DXNs. ¿Tenéis confianza en DXN? Esto no es el final.
es el camino lo que cuenta. Todo es un camino. En DXN tienes que amar tu camino, respetar tu camino y ser fiel a tu camino. Hoy en día os he contado historias que nunca había contado antes. Sois los primeros en escucharlos, pero creo que os he ayudado a que entendáis un poco mejor DXN. Pero aunque esto pueda parecer un poco pesado, al final los años más dulces para mí de DXN fueron todos esos años en que estuve creándolo, estuve desarrollándolo. Pero esos 10 años nunca los voy a olvidar. Hoy en día ya no doy abasto, estoy muy ocupado, pero esa experiencia, esos años los recordaré siempre. Por lo tanto, es muy importante que trabajéis duro durante esos 10 años, pero disfrutéis de ese viaje, disfrutéis de esa jornada para que cuando lleguéis seáis felices. Venga, ya las Louder, please. Thank you so much, Dr. Lim. está esa vera. Gracias.